Bienvenidos y bienvenidas a la serie de videos de entrenamiento para el primer nivel de la Olimpiada Costarricense de Matemática. En esta ocasión trabajaremos el tema de conceptos geométricos elementales, en su versión de teoría y problemas. Para empezar, lo haremos con un problema introductorio. Las rectas mostradas son paralelas. Los ángulos señalados miden 45 grados y 20 grados. Encuentre el valor del ángulo alfa. Para poder responder a este problema, deberíamos entender mejor qué significa que las rectas sean paralelas y cómo esto determina los ángulos en la figura. Un repaso por los conceptos geométricos primitivos, que más que una definición corresponden a un concepto, que son el punto, que denotamos siempre con letras mayúsculas de nuestro alfabeto, la recta, que la denotamos ya sea por dos puntos por las que pasa, o bien por una letra minúscula de nuestro alfabeto, o bien el plano, que lo podemos representar diciendo tres puntos que están contenidos en el plano. Ahora, también debemos recordar que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son rectas coplanares que no se intersecan, mientras que las perpendiculares son rectas que se intersecan formando ángulos rectos. En la figura vemos cómo las rectas paralelas llevan siempre en la misma dirección. Por otro lado, las rectas perpendiculares puede verse como al intersecarse obtenemos ángulos rectos. Luego, repasamos también los conceptos de ángulos. Lo primero es la definición. Un ángulo es la unión de dos rayos no colineales con el mismo punto frontera, llamado vértice del ángulo. En la figura mostramos el ángulo ABC, que también puede denotarse por una letra del alfabeto griego minúscula, como alfa, o bien solamente con el vértice, siempre y cuando esto no nos lleve a alguna confusión. Los ángulos se pueden clasificar según su medida, y para esto tenemos ángulos agudos, obtusos, que son los agudos, los ángulos que miden más que un ángulo nulo, pero menos que uno recto. Es decir, su medida está entre 0 y 90 grados. El ángulo obtuso es mayor que uno recto, pero menor que uno llano. Es decir, la medida está entre 90 grados y 180 grados. Luego, los ángulos congruentes son dos o más ángulos que tienen la misma medida. Los ángulos congruentes tienen una notación especial que podemos ver en las observaciones de esta tabla. También tenemos los conceptos de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son dos o más ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Se puede decir que alfa y beta son complementarios, o también que alfa es el complemento de beta, o bien que beta es el complemento de alfa. De la misma manera, ángulos suplementarios son dos o más ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Podemos decir que alfa es el suplemento de beta, que beta es el suplemento de alfa, cuando alfa y beta son dos ángulos suplementarios. También tenemos algunas definiciones respecto a cómo se clasifican los ángulos según su posición. Y para esto podemos retomar el concepto de ángulos adyacentes, que son ángulos que comparten un lado y el vértice. Ángulos consecutivos, como los que se forman en los polígonos, son ángulos que comparten un lado pero no el vértice. Ángulos opuestos por el vértice son ángulos que se forman en sentidos opuestos entre rectas que se intersecan. Y tenemos la propiedad de que los ángulos opuestos por el vértice son siempre congruentes. Además, decimos que alfa y beta forman un par lineal si son adyacentes y suplementarios a la vez. Es decir, cuando tenemos una línea y un rayo con el vértice en la línea. También podemos repasar lo que es la bisectriz de un ángulo, que es un rayo con un punto inicial en el vértice que pasa por el interior del ángulo y que lo divide en dos ángulos congruentes. También vamos a repasar los ángulos entre paralelas. Observemos que si las rectas L y M son paralelas y tenemos una recta transversal que las interseca, se forman 8 ángulos. De estos 8 ángulos hemos marcado 4 en rojo y 4 en azul. La propiedad
es que los 4 rojos son congruentes entre sí, los 4 azules son congruentes entre sí, y cualquier ángulo azul forma un par lineal con un ángulo rojo que esté a la par. Pero siempre va a suceder que 1 azul más 1 rojo nos da 180 grados. Con esto podemos resolver el problema introductorio, que recordando se muestra en la siguiente figura. Ahora, sería útil tener una paralela que pase por el vértice del ángulo que mide 45 grados. Observemos que al trazar esta línea, este ángulo se divide en 2 y la medida de uno de ellos es 20 por el 20 que está abajo, y esto indica que el ángulo que está arriba debe medir 25 grados y este ángulo es congruente con alfa. De manera que en la figura la medida del ángulo alfa es 25 grados. Ahora te invitamos a trabajar en algunos problemas que hemos seleccionado para que puedas practicar los contenidos de este material. Esperamos que este video te haya servido y que sigas trabajando en la Olimpiada Costarricense de Matemática. Muchas gracias.